mi padre. Buenos días Venezuela, buenos días Caracas y en particular un fraterno saludo a los compatriotas de la parroquia San Agustín, anfitriones habituales en este su programa Hablemos de Criptos y algo más. El día de hoy, miércoles 17 de febrero del año 2021, por su estación cultural Alameda 100.3 FM, la radio de San Agustín, presentando en los controles Jonathan Sanabria, en la dirección de la estación Javier Marín, @ el Javi de la Salsa, y quien les habla, el criptoentusiasta Humberto Quevedo. Nuestros contactos en Twitter tenemos @Radar Económico 2, el teléfono de cabina el 0212-716-5934 para sus comentarios, sugerencias, preguntas, y el Twitter personal @HQevedo46, también por allí nos pueden contactar cuando sí lo deseen. Como ya es habitual en nosotros, empezamos siempre reforzando el tema central de nuestro programa, que no es otro que la educación financiera y la introducción en la criptoeconomía. Queremos contribuir de esta forma a crear los nuevos criptociudadanos. Criptociudadanos son todas estas personas que, digamos, que se apoderan del conocimiento de la nueva era de la tecnología digital en el campo de las finanzas, como la criptoeconomía, y logran para sí una libertad que conlleva precisamente la adopción de este nuevo modelo económico, que de eso básicamente es lo que se trata el mundo de las criptofinanzas. Las criptomonedas y las finanzas descentralizadas en general está dejando atrás todo un sistema financiero que actualmente está constituido. Se está reconfigurando un nuevo sistema financiero a nivel mundial. En dicho sistema financiero la cabeza ya no está, o digamos, Estados Unidos no se encuentra a la cabeza de este sistema, de este nuevo sistema que están haciendo, ni tampoco tiene el caballo más veloz. Por lo tanto, estamos también ante una lucha titánica, si se quiere, de poderes. Un poder que se niega a ceder el control, de que se niega a morir, y un poder emergente donde masas, el pueblo, empiezan a tomar el control sobre sus propios destinos. Por todo esto nosotros creemos y pregonamos que la educación es la herramienta fundamental en esta guerra, digámoslo así, que es una batalla por la liberación del ser humano, y las criptos para nosotros traen esa verdadera libertad. Dentro de este movimiento de personas que apoyamos la criptoeconomía, podremos encontrar un sinnúmero de personas que piensan de manera, digamos, diferente, algunos, con sus matices, pero todos siempre en el mismo objetivo, pensando que la economía se dirige hacia la era de las criptomonedas, en donde la descentralización y el control pasa ahora al ciudadano normal, al ciudadano que no necesariamente tiene que ser una persona adinerada o de poder, sino el ciudadano humilde. Entonces, bueno, dentro de este movimiento, como ya les decía, existen algunos que le llaman cyberpunk, que son las personas que, digamos, que en un primer momento dieron el primer paso, ¿no?, en el desarrollo de toda la tecnología que está detrás de la criptoeconomía, y más adelante se fueron sumando, o se han venido sumando personas, dentro de los cuales agrupamos lo que llamamos acá los criptoentusiastas, que somos personas que de repente no tenemos el nivel técnico profundo de capacidad para desarrollar un sistema como una criptomoneda. Sin embargo, entendemos su funcionalidad, entendemos la importancia y las ventajas que trae para la población en general la adopción de ella. Y desde nuestro punto de vista, entendemos que las criptomonedas vienen a derrumbar una gran mentira, que es la que constituye el sistema fiat, el sistema financiero tradicional, basado actualmente en unas cuantas divisas, pero principalmente el dólar norteamericano. También acá nos escucharán mucho hablar del petro. Pensamos que Venezuela, por diferentes circunstancias, le ha tocado estar a la vanguardia en esta oportunidad, una vez más, a nivel mundial, en una materia, en este caso en la materia de la criptomoneda y la criptoeconomía. Venezuela, con su proyecto Petro, se ha puesto a la vanguardia, es la primera nación en que emite una criptomoneda soberana con sus características particulares, el proyecto Petro, del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos, apoyamos fehacientemente, y procuramos también que en la medida que pase el tiempo la mayor cantidad de ciudadanos se adopten nuestro proyecto, para que de esta manera se impulse y logre el objetivo fundamental, que es convertirse en una nueva divisa nacional, la cual ahorita carece nuestra república, además de otras muchas cosas que carece producto de esta guerra inclemente económica de la cual somos víctimas. Para eso también es muy importante la historia, y aquí hablamos mucho de ella, ya que la historia te permite entender los errores del pasado que no se quieren cometer nuevamente. Nosotros acá también tenemos una sección, si se quiere, en que la desarrollamos siempre en la primera parte del programa. Normalmente lo llamamos el toque picante, la travesura.
Esta vez quisiéramos más bien decir que vamos a lanzar lo que ya llamamos una recta dura y a la rodilla. O sea, una crítica al propio sistema del cual nosotros nos constituimos de sus principales oponentes. Y me refiero una vez más al sistema financiero tradicional, el sistema financiero impulsado, promovido por los Estados Unidos. En los actuales momentos, en Estados Unidos se está cocinando una cuestión que le podemos llamar un estímulo económico. Esto es un tema viene muy al momento, porque ya vamos a ver las consecuencias que pueden traer estas políticas económicas que se derivan de los Estados Unidos y las consecuencias que traen para toda la humanidad, toda vez que tenemos que decir todavía la divisa norteamericana se constituye en la moneda básicamente de reserva mundial, o por lo menos la que es mundialmente aceptada para la mayoría de las transacciones comerciales a nivel internacional. Bueno, resulta que el país, Estados Unidos, tiene una política que ya viene de hace varios años, inclusive de la época de Obama, se incrementó bastante lo que llamamos nosotros la impresión de dinero inorgánico por parte de la Reserva Federal, lo que viene a ser el Banco Central, o uno de los bancos centrales de los Estados Unidos, porque como ya hemos dicho acá, Estados Unidos tiene varios bancos centrales, no necesariamente uno por estado, pero los principales estados hay un banco central, allá se llama Reserva Federal, y ellos, como los bancos centrales, como el nuestro acá y como los bancos centrales en la mayoría de los países, tienen una política monetaria en donde a partir de cierto momento, periodo histórico, el año 71 para ser más exacto, digamos, se rompe con el patrón que hasta entonces prevalecía en el mundo, en donde los sistemas financieros nacionales, los bancos centrales de cada país, tenían su divisa anclada al dólar y esta a su vez estaba anclada al oro como reserva de valor para poder, digamos, tener un sistema monetario saludable. A partir de que se rompe ese patrón, pero sobre todo hacia finales de la década pasada y todo la década, digamos la década pasada, me refiero a la que termina en 2010, toda la década del 2010 al 2020, y ha empezado fortísimo, digamos, en este primer año de la tercera década de este siglo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, supuestamente justificada en los efectos de la pandemia que ha traído en la economía mundial, se ha dado la tarea de imprimir moneda, imprimir dólares de una manera, bueno, desenfrenada, llamemos, indiscriminada. Ustedes dirán, bueno, pero ¿eso qué problema tiene? Bueno, aquí lo hemos hablado muchísimo, que este es nuestro 24º programa. Ya los que nos han escuchado por una o dos veces, más o menos saben por dónde vamos nosotros y sabrán un poco, o a estas alturas, digamos, muchas personas ya entenderán efectos perniciosos que tiene una política monetaria basada en la impresión desmedida de dinero. ¿Qué efectos perniciosos tiene para la economía, para el pueblo en general? Que en un primer momento puede decir, bueno, imprimieron dinero, me dieron un bono y con eso yo estoy feliz. Pero resulta que el efecto que no te dicen en las primeras de cambio es que ese dinero que te están dando, producto de una impresión sin ninguna base, sin ningún sustento que esté por detrás del mismo, produce el peor de los impuestos, el impuesto más malvado que hay para una población, que es la inflación. Nosotros acá, por cierto, en Venezuela somos testigos, bueno, de primera mano de lo que es el efecto de una inflación, el efecto que puede tener una inflación en una economía. Hemos sido víctimas por diferentes circunstancias y aquí lo hemos hablado y hemos, digamos, discernido en que las causas de esta inflación que vive Venezuela tienen causas externas, también internas, pero sobre todo externas, que han pulverizado prácticamente nuestro sistema monetario. Y también acá hemos hablado en bastantes oportunidades, hemos hecho saber a las personas con elementos técnicos y elementos científicos que avalan estas afirmaciones nuestras acá, que precisamente ese es el problema fundamental que tiene el pueblo de Venezuela, la economía, pero más allá el pueblo en general, la nación como un todo. Si nosotros no tenemos un sistema monetario saludable, sano, aquí no va a arrancar una economía sana, productiva, como en efecto es lo que se quiere y es lo que todos desean. Una economía productiva que se apalanque sobre el esfuerzo y el trabajo de las personas y no sobre la especulación financiera en mercados bursátiles, por ejemplo. Bueno, resulta que Estados Unidos va a imprimir nada más y nada menos en estos días, va a imprimir 1.9 mil billones de dólares, o sea, 12 ceros, que ellos allá le dicen billion a 9 ceros, lo que nosotros decimos acá el millar, pero ellos van a imprimir 1.9 billones en español de dólares. ¿Para qué? Supuestamente esta nueva administración demócrata, entre comillas, según ellos mismos, cuando se echan cuchillo entre ellos, le dicen que son los socialistas, los comunistas, y que los que están gobernando allí, nada más alejados de la realidad. Bueno, ellos pretenden imprimir esa cantidad de dinero para inyectar, digamos, ayudas al pueblo, pero resulta que esta no es la primera, el primer programa de estímulo. Este es el tercero desde que arranca la pandemia. Entonces, imagínense ustedes, en los otros dos programas de estímulo que se desarrollaron al principio de la pandemia, la mayor
mayor parte de ese dinero, ¿a dónde fue a parar? Ciertamente se le dio a algunas personas, un porcentaje importante de personas, se vieron afectadas por todo el tema de la pandemia y sobre todo que las personas tuvieron que quedarse en su casa, producto de la cuarentena. Entonces, por lo tanto, muchas personas tuvieron que dejar de trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno de Estados Unidos decidió aplicar un programa de ayuda, que en principio parece que es lógico, ¿no? Y es bueno, y es sensato. El problema está en que de dónde sale el dinero para ayudar a estas personas y cuál es el efecto posterior. Y también cómo se distribuye, porque el problema principal es, bueno, ok, yo genero un programa de estímulo y lanzo un dinero a la calle y se lo doy a los más necesitados, pero resulta que no. En este caso, el dinero, en la gran mayoría, o la mayor parte de ese dinero fue a parar a la mano de los banqueros, de los fondos, de aquellas personas que están en el círculo más cercano de donde se imprime ese dinero, que es la Fed, como ya lo dije, la Reserva Federal de allá, y fueron los que se llevaron la mayor tajada, trayendo como consecuencia ¿qué? Trayendo como consecuencia un elemento inflacionario en la economía norteamericana. Ustedes dirán, pero bueno, pero eso no es nada comparado con la inflación que nosotros vimos acá, que es de un 800.000% por segundo. Bueno, es relativo, porque resulta que la forma como se mide la inflación en Estados Unidos es bien característica, y en muchos países maquillan los números, en otras palabras, se maquillan y hacen ver como que hay una inflación oficial que no es la real. ¿Y dónde sí vemos la inflación real? En los valores. Hemos hablado aquí mucho de los mercados de valores. Entonces vemos como, por ejemplo, acciones de compañías que no tienen ningún sustento por debajo o que de repente se revalorizan 800% en un año, como la de Tesla. De aquí podemos hablar un poco más adelante de eso. Hemos hablado mucho del dueño de Tesla, el señor Elon Musk, que por cierto está influyendo mucho en el precio actual que estamos viendo en las criptomonedas, y ya van a ver cómo todo esto se va a relacionar. Y entonces tenemos que todos los mercados están al alza de una manera astronómica en una economía como la norteamericana, que cada vez produce menos y que todo lo importa en China. Toda la fuerza laboral de Estados Unidos calificada se mudó en las últimas 2 décadas de Estados Unidos a China, y ahora Estados Unidos se dio cuenta que su economía lo que está es financiarizada y no es productiva. Ese exceso de financiarización, como aquí lo dijimos en los últimos 2 programas, está para nosotros dando el traste con el capitalismo, sobre todo el capitalismo como lo conciben los norteamericanos. Entonces, bueno, de esa manera nosotros estamos ahora viendo que el planteamiento de estos amigos acá para resolver el problema que se conlleva por esta crisis económica producto de la impresión desmedida de dinero, la inflación que se está generando en todos sus mercados, y ahora también, porque ya es inocultable, la inflación en la economía real de lo que es las compras minoristas, lo que es el mercado, o sea, cuando las personas van al supermercado y compran pan, leche, jugo, queso, como nosotros acá, empieza a dispararse, se empiezan a disparar los alquileres, etcétera, y entonces el pueblo norteamericano dice, wow, ahora no me alcanza, les van a dar un bono, vamos a decir, promedio de $3.400 o $1.500 a cada persona. Una familia de 4 se puede llevar hasta $5.000 y pico mensuales. La gente dirá, wow, qué chévere, qué fino, tremenda ayuda, pero resulta que esa ayuda se va a ir toda prácticamente a pagar la inflación de los precios que se está generando en los Estados Unidos, de lo cual nosotros aquí tenemos bastante experiencia. ¿Qué va a traer eso como consecuencia? Mayor depreciación de la moneda, mayor apreciación de los activos financieros y mayor apreciación de las criptomonedas, que es lo que estamos viviendo nosotros ahorita, y por eso nuestro programa toca mucho estos temas, porque tiene que ver con criptoeconomía y cómo la criptoeconomía difiere del sistema tradicional financiero, en donde en las criptomonedas usted sí no puede ver una impresión de medida de moneda, porque son proyectos que son finitos, tienen ciertas características en la criptomoneda que evitan que cualquiera, cabeza pensante, ente centralizado, decida, bueno, ¿qué voy a hacer yo con estas criptomonedas? Voy a imprimir tantas, a mí no me importa el valor de las criptomonedas. Pues no, en los proyectos de criptomonedas son autorregulados, por eso ellos son descentralizados y tienen mecanismos de consenso que evitan que cualquiera tome una decisión alocada, porque en un momento dado tiene la tentación de resolver un problema de la manera que él cree que es más sencilla. Pero es como yo digo, como yo venía pensando cuando venía al programa, esto es como cuando tenemos un incendio y todos queremos acabar el incendio echándole gasolina al fuego, y esa no es la forma correcta. Bueno, entonces ahora los Estados Unidos están bebiendo un poco de la sopa que nos han hecho beber a nosotros durante muchos años. Prácticamente ya tenemos 6-7 años en este asunto, y bueno, ahora vamos a ver entonces cómo es que se bate el cobre ahora, cuando vemos que sí, porque ahora no es lo mismo quebrar un país como Venezuela de 30 millones de habitantes que ver caer o quebrar un país como los Estados Unidos, que es la primera potencia militar mundial, que es la primera potencia económica, que controla el sistema Fiat, que controla el sistema SWIFT, que es el que permite todas las transacciones en un sistema bancario mundial, donde ellos pueden decidir quién entra y quién sale. Por ejemplo, Venezuela está vetada, no puede participar del sistema SWIFT, y todas las cuentas que tenían en los bancos que están conectados a dicho sistema quedan congeladas
congeladas, por lo tanto Venezuela no puede comprar nada en el exterior, razón por la cual necesitamos una divisa soberana que no sea bloqueable por los caprichos de un gobierno, de una potencia que desee definitivamente, bueno, voy a quebrar este país porque no me gusta su sistema de gobierno. Y entonces vemos como ahora ellos van a sentir un poco esa... Y ojo, y esto no lo decimos con ánimos de revanchismo o para sentirnos bien porque ellos van a sufrir ahora un poco lo que hemos sufrido, no, sino es que es inevitable porque las consecuencias de sus acciones son las que están llevando a esta situación. Nosotros lo vivimos, ahora lo van a vivir ellos y ahora el sistema se tiene que reconfigurar. Y en esa reconfiguración entran de forma, desde nuestro punto de vista, inevitable, irreversible, entran las criptomonedas al primer plano. Porque ahora los países se están dando cuenta que tal vez lo que le pasó a Venezuela no fue un ejemplo aislado, sino es una realidad que le pasa a todos cuando se maneja mal la economía. Y nosotros tenemos que también aprender de los errores de lo que nosotros como nación cometimos durante mucho tiempo. Y ahora, bueno, estamos encaminados aparentemente por un rumbo mucho más claro, pero lo que falta, lo que yo siempre digo, es la educación, para que el pueblo entienda que es necesario lograr este cambio. ¿Y cómo se logra este cambio de manera sencilla? Bueno, adoptando las criptomonedas, la tecnología, la esencia, los conceptos y la filosofía de la criptoeconomía en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, nuestra vida normal. Entonces, bueno, ese fue el toque picante de la semana, que no era un toque picante, sino es una crítica al sistema. Una vez más, nosotros empezamos por allí. Siempre verán acá que normalmente terminamos cayendo en el punto del imperio norteamericano, pero no es una cuestión de la que tenemos agarrado con ellos, sino es que realmente nosotros visualizamos que ahí está el foco del problema. Y cuando tú vas a resolver un problema y no vas a la raíz, es muy poco probable que tú resuelvas el problema. Y ahora nosotros como sociedad, Venezuela y el mundo entero, creo que está despertando ante esa realidad. Vamos a ir ahora al primer corte del programa. Antes de irnos al corte, quiero recordar nuestros contactos y al regreso vamos a comenzar con nuestro entrevistado en un programa bastante interesante porque tiene que ver mucho con la parte de cómo la criptoeconomía influye en la vida normal de todos los ciudadanos. Vamos a ver también allí cómo es posible desarrollar una economía personal, familiar, en torno a las criptomonedas de manera lícita y cómo ya la legislación venezolana es pionera en muchos ámbitos. Y acá mismo nosotros, los ciudadanos, por supuesto, todavía desconocemos mucho de estas cosas, pero lo peor es que tenemos autoridades que tampoco lo manejan y por lo tanto en lugar de ayudar entorpecen el desenvolvimiento de una línea estratégica que ya fue emanada en un principio por el propio presidente y el Estado como un todo tiene ya esa línea bien definida y que nosotros debemos tratar de ayudar a impulsar como a través del conocimiento, que es el ámbito donde nosotros podemos alcanzar. Bueno, entonces vamos a ir al primer corte y al regreso empezamos con nuestro invitado y la segunda parte del programa. Adelante, Jonathan. Estamos de regreso, recordando nuestros contactos en Twitter, @radareconómico2, el teléfono de cabina 0212-716-5934 para sus comentarios, sugerencias, preguntas, y el @hqueveo46, nuestro Twitter personal, su programa Hablemos de Criptos y Algo Más, episodio 24, por acá en la 100.3 FM Alameda, la radio cultural de San Agustín. En esta parte del programa, bueno, entramos ya prácticamente en materia y definimos lo que es el tema del día. El tema del día que hemos escogido para hoy es el trading como alternativa en Venezuela, su viabilidad, el marco jurídico, deberes, derechos, etc. Es un tema bastante largo el título, pero ya ustedes verán por qué. Y hoy trae como invitado a un gran amigo, repitiente, pero siempre traerlo para acá es un honor y es muy, muy enriquecedor porque digamos que el amigo Ernesto tiene una vasta experiencia en todo lo que es el tema cripto y el tema jurídico. De hecho, el amigo Ernesto, nuestro invitado Ernesto Portillo, es el abogado, director y cofundador de Crypto Juris Venezuela, una asociación que digamos tiene mucho rato ya por allí en el ecosistema, trabajando como una hormiguita para lograr que en Venezuela se entienda, se materialice y digamos que todos los involucrados, Estado, ciudadanos, todos, entendamos la base que está por detrás de la criptomoneda y las implicaciones legales, jurídicas, contables, etcétera, de esto que como todo es un negocio. El doctor Portillo tiene mucha experiencia en la rama laboral, penal, civil, administrativa, etcétera, es profesor universitario, magíster en ciencias jurídicas, entre otras distinciones académicas y profesionales. La semana pasada hablábamos de la actividad del trading como una alternativa en Venezuela, doctor. Claro, lo hablamos desde el punto de vista netamente financiero y económico, pero también dejamos ya ver que es muy importante el manejo del aspecto jurídico y legal en Venezuela, porque entendemos que Venezuela es un país,
variopinto, con diferentes formas de pensar, hay diferentes niveles de conocimiento sobre las materias. Esta materia particularmente, yo observo, en mi opinión particular, que todavía adolece de un gran conocimiento, profundo conocimiento, por parte de, sobre todo, de las autoridades que a nivel macro o a nivel de, digamos, de las cabezas que están en el gobierno, en el Estado, dirigiendo los destinos de la nación, tienen clara la visión de hacia dónde se debe ir como país en el tema monetario, en el tema económico, impulsando fuertemente la criptoeconomía, sea porque, bueno, nos dimos cuenta a raíz de la guerra económica que estamos en una trampa con el tema del dólar norteamericano, o sea porque realmente somos pioneros y bueno, lo llevamos en la sangre y siempre los venezolanos estamos allí como que por el destino listos para dar las primeras batallas por la justicia y por el bien de la humanidad, o sea por la razón que sea, pero digamos que estamos aquí en primera plana y en primera fila dando la lucha por las criptomonedas. Pero entonces el Estado obviamente no es solamente un presidente o no es solamente un fiscal, no es solamente, sino un conjunto de miles y miles de funcionarios que están en la calle lidiando con el ciudadano normal y muchas veces atropellando. Entonces, bueno, digamos que existe toda una cátedra que habría que desarrollar en el tema jurídico, Ernesto. Y yo te quiero dar la palabra porque, como yo siempre digo aquí en mi programa, esto no es una cuestión de entrevista, un programa de entrevista, sino una conversación. Yo quiero que tengamos una conversación profunda sobre esta materia porque creo que son muchos los aportes que tú puedes dar al respecto. Yo estaba leyendo tu trabajo, es bastante completo, tiene mucha información y bueno, sin más preámbulo, quiero primero que nada saludarte, Ernesto, gracias por acompañarnos. ¿Y qué nos puedes decir hoy al respecto del trading en Venezuela, del trabajo de ustedes en CryptoJury, todo lo que tú consideres que sea importante para apuntalar nuestro ecosistema? Gracias, Humberto, por la oportunidad nuevamente de estos espacios, de llevar un poco el tema jurídico de las criptomonedas. Bueno, desde la Fundación CryptoJury nos dedicamos al estudio específico de toda la relación jurídica que existe en el entorno de las criptomonedas. El tema de hoy interesante, que es el trading, al principio nosotros hemos llevado una lucha y hoy en día estamos satisfechos porque ya los que al principio tocaban el tema cripto desde el año 2017, que consideraban que las criptos eran totalmente alegal, y poco a poco se ha ido ya difundiendo en el ecosistema todos los aspectos jurídicos, que sí, efectivamente las criptomonedas tienen un entorno jurídico, porque a pesar de que las cripto es una tecnología, las tecnologías son neutrales, existe un principio que se llama el principio de neutralidad tecnológica, pero sin embargo lo que se regula es la conducta de los seres humanos que tienen relación con esa tecnología. Claro. Efectivamente, el trading de criptomonedas o el comercio de criptomonedas, vamos a enfocarlo de dos puntos de vista. Uno, con las criptomonedas tradicionales, y un trading que se hace con la criptomoneda soberana, el petro. Vamos a enfocarlo desde esos dos puntos de vista, ¿no? Es importante aclarar que yo puedo hacer trading o comercio de criptomonedas con dinero propio o con dinero de otra persona, es decir, a través de los servicios criptofinancieros que tú puedes prestar. Y en ese entorno del trading con dinero propio, tú tienes que justificar y cumplir ciertas normas. Recuérdese que en Venezuela, para realizar una actividad relacionada con el tema cripto, lo primero que usted tiene que revisar es el conjunto de normativas relacionadas con la actividad cripto. ¿Qué normas están relacionadas con la actividad cripto en Venezuela? Aproximadamente en el ecosistema cripto venezolano hay 41 normas relacionadas con el tema cripto de manera directa, sin contar con las normas que se están desarrollando a nivel de municipio, de ordenanzas municipales, a nivel de estados, de providencias, resoluciones que hay en distintos organismos. Pero de manera directa hay 41 normas desarrolladas. Dentro de esas 41 normas estoy contando 3 sentencias importantes, que también ya hay jurisprudencia sobre. Con respecto al trading con dinero propio o con dinero ajeno a través de un servicio criptofinanciero, es importante saber que todos tenemos que inscribirnos, en el caso venezolano, en el RISET. Todas las personas que realizan actividades con cripto deben estar inscritas. Aclaremos qué es RISET. El RISET es el registro integral ante el sistema integral de criptoactivos. Es una especie de registro tipo... Es como un RIF. Es como un RIF, sí. de tal manera que eso te acredita de que usted está trabajando con monedas virtuales en el ecosistema
cripto. Otro elemento importante, todo el que hace trabajo, está relacionado con el ecosistema cripto o tiene alguna actividad en el ecosistema cripto, es sujeto obligado de acuerdo a la ley, al decreto constituyente del sistema integral de criptoactivos y debe cumplir con lo que establece la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, que usted no puede hacer transacciones totalmente sin conocer con quién lo está haciendo. Cuando usted va a hacer trading en una plataforma, en el caso de Binance u otra, UFO o cualquier otra plataforma que usted pueda tener la posibilidad de tener intercambio con criptomonedas, usted le aplica un KYC, o sea, la política conoce a su cliente, transa y conoce al que está haciendo, pero no lo conoce de manera directa, sino va a transar con el que está en la plataforma, y ya la plataforma tiene un registro de esa persona, tanto tiene los datos suyos como el de la persona con que usted está transando. Otro elemento importante es, dentro de las actividades cripto y lo que es la legitimación de capitales, está la Providencia 083 de Sudeban. Esa Providencia 083 de Sudeban que establece que toda persona natural o jurídica que realiza actividades con cripto debe notificar a su operador bancario que está trabajando con monedas virtuales, a los fines de evitar un registro de actividad sospechosa por el volumen de transacciones que se hacen. Y usted simplemente le debe comunicar a su operador bancario a través de una comunicación muy sencilla que usted está trabajando con monedas virtuales. Y un elemento probatorio para decir que usted está trabajando con monedas virtuales es el RICEP y los captures o el registro que usted tiene en una plataforma particular, llámese Local Bitcoin o llámese Binance, que son las más usadas en Venezuela. Básicamente esas son... Que por cierto, la banca hay que hacerle un llamado también, porque aquí decimos autoridades, pero también la banca es un elemento que adolece mucho de conocimiento de esta materia y normalmente de manera injusta también penalizan a las personas que trabajan con criptomonedas porque simplemente, o no sé si es que hay un interés de que el proceso o que la economía criptofinanciera avance, o que simplemente es la ignorancia de la materia, ¿no? Entonces por eso esto es un llamado no solamente a autoridades y al pueblo en general, sino también inclusive las personas que trabajan en instituciones privadas que están llamadas a prestar su apoyo. Por supuesto, Humberto, fíjate lo siguiente, de acuerdo al artículo 4 del Código Civil, el desconocimiento de la ley no implica su cumplimiento. En ese sentido, es importante saber que todas estas instituciones se deben adaptar a la nueva economía digital. Recuerda que en Venezuela es política de Estado del presidente Maduro la adopción masiva de criptomonedas. Es el primer Estado del mundo que tiene como política la adopción de las criptomonedas de forma masiva. Y eso se verifica a través de las 41 normas de manera directa nacionales y sentencias que hay del Tribunal Supremo de Justicia. Se ve que es una política de Estado y nadie puede... Es interesante, disculpa que te interrumpa, comparar esa política de Estado con la política de algunos países como India, cuyo Banco Central acaba de prohibir Bitcoin en un país como India, tan importante como India, o el mismo Estados Unidos, que todavía están deshojando la margarita si prohibir o no, no sé cómo lo van a hacer, el Bitcoin en Estados Unidos. Fíjate la diferencia, ¿no?, de visión entre una forma de ver el mundo y la forma de estos países que se llaman supuestamente países desarrollados, ¿no? Claro, Venezuela lleva un marco jurídico bastante adelantado. Si lo comparamos con los países de la región, por ejemplo en Venezuela, las criptomonedas se utilizan como una de sus funciones instrumento de pago con efectos liberatorios, y cuando tú vas a Colombia, aquí el país vecino, las criptomonedas no tienen efectos liberatorios. Un ejemplo muy sencillo. Imagínate. En Estados Unidos, por ejemplo, con Ripple y XRP o el Tether, que la quieren considerar como una security, la quieren considerar como un instrumento financiero que debe ser regulada por la norma de valores, ¿no? Sí, por la SEC, por la Superintendencia de Valores, el equivalente a la Superintendencia de Valores de Estados Unidos. Cuando la criptomoneda a nivel jurídico se discute en el mundo qué tipo de instrumento es, si es un instrumento financiero, si es una moneda, si es una divisa, si es un dinero virtual, si es un título de valor. Eso está en discusión en el mundo. Y los criptoentusiastas nos interesa que sea llamado, en mi caso particular, no que no sea llamado dinero, sino que sea llamado instrumento de pago. Te pongo un ejemplo muy sencillo. El Código Penal venezolano establece la falsificación de especies monetarias. Si usted tiene una criptomoneda y la considera dinero y no tiene la autorización del Estado, usted lo podrían acusar de falsificación de especies monetarias. Por eso, todo esto tiene una razón de ser, y cuando uno opina en los distintos foros, yo siempre planteo, primero, que las criptomonedas no son alegales, que las criptomonedas, su primera regulación es el white paper, y la segunda regulación que tiene una criptomoneda es la autonomía de la voluntad de las partes.
Y la autonomía de la voluntad de las partes es ley entre las partes, entonces sí tiene una regulación. Y otro elemento importante, que no se ha llamado dinero, sino que se ha llamado instrumento de pago, porque el dinero, de acuerdo a las finanzas tradicionales, el dinero es creado por los estados. Estamos hablando de un instrumento financiero distinto, un instrumento financiero o llámese un instrumento de pago, quise decir, de la gente, en manos de la gente, no un instrumento o un instrumento de pago creado por un estado. A diferencia del petro, por ejemplo, que no entra en esa categoría porque ya el mismo estado es el que lo promociona. Claro, el petro tiene un tratamiento especial, es un criptoactivo, y por temas de seguridad de estado usted no va a poner los nodos en manos de la población, en manos de un tercero o en manos de todo el mundo. Por seguridad de estado, los nodos de validación tienen que estar en manos del estado venezolano. Eso es por temas de seguridad de estado. Es un criptoactivo distinto, tiene que haber un tratamiento distinto. En el caso del Bitcoin, el tratamiento es distinto al tema de las criptomonedas centralizadas. No, bueno, entonces, como podemos ver, hay un conjunto de marcos regulatorios bastante profundo. Me gustaría que al regreso enumeráramos los principales de los que mencionaste, de los 40 y tantos instrumentos legales, y de repente profundizar en alguno de ellos para orientar a la población general. Y para retomar, el segundo aspecto que vamos a tocar del trading es el trading de petros. Por supuesto, la comercialización. Eso de ya petros. sería Perfecto. Entonces vamos ahora al siguiente corte, Jonathan, y al regreso volvemos con más en nuestro programa. Estamos de regreso, recordando nuestros contactos en Twitter, @Radar Económico 2, el personal @HQB46, el teléfono de cabina 0212-716-5934, por acá en su 100.3 FM, la radio cultural de San Agustín, en su programa Hablemos de Criptos y algo más, el episodio número 24. El día de hoy hablando del marco jurídico alrededor del tema de las criptos en Venezuela y más específicamente el tema del trading. Estamos aquí con el doctor Ernesto Portillo, director de Criptojuris, y estamos enumerando algunas de las normas que forman parte del sistema integrado de criptoactivos en Venezuela, dentro de los cuales mencionó uno bien interesante. Yo le estaba preguntando en el corte, bueno, el principal, el decreto constituyente. Ernesto, ¿qué me puede hablar, por ejemplo, de ese decreto? Porque de ahí parte todo, creo yo. Claro, el decreto constituyente del Sistema Integral de Criptoactivos es una norma que nace de la Asamblea Nacional Constituyente y fue promulgado el 30 de enero del año 2019. Ese decreto regula de manera integral y te define con unos principios, le da la facultad a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, hay unos tipos penales, establece algunos procedimientos de fiscalización e inspección, establece la creación de la superintendencia y las intendencias relacionadas en la intendencia de minería, la intendencia de minería y procesos asociados, la intendencia de promoción y desarrollo, la intendencia de fiscalización y la intendencia de promoción y desarrollo. ¿Y la de casas de intercambio? No, esa es la intendencia de actividades criptofinancieras. Intendencia de actividades criptofinancieras. Sí. Y en ese decreto constituyente establece, por ejemplo, en el artículo 42 de la norma, que todas las personas que están relacionadas con la actividad cripto, personas naturales, personas jurídicas, instituciones públicas, instituciones privadas y otras formas de organización del poder social o el poder comunal, otras formas de organización social como consejos comunales, comunas, cajas de ahorro, sindicatos, deben registrarse y estar inscritas en el RISEC. Posteriormente, en febrero del año 2019, sale la Providencia 011 que establece el RISEC como mandato del decreto constituyente del Sistema Integral de Criptoactivos. Es importante saber, bueno, que los procedimientos administrativos establecidos en el decreto constituyente del Sistema Integral de Criptoactivos son procedimientos netamente digitales y la notificación y todo el procedimiento se hace de manera digital. Establecieron sanciones, establece todo el procedimiento de incautación de equipos de minería digital. Es importante saber, dentro de los delitos, es la mala actuación de los funcionarios públicos, en el caso del artículo 49, todo el que obstaculice alguna operación dentro del sistema integral de criptoactivos será penalizado, tiene una pena de 3 a 6 años. Es importante saber esto, de tal manera que es una ley muy sencilla, pero una ley muy completa.
Correcto. Y a partir de allí se derivan otra serie de normas que, como ya tú decías, permiten ya digamos que agua abajo desarrollar todo el tema cripto en Venezuela, ¿correcto? Perfecto. Incluyendo el trading. Sí, claro. Okay. Es que el trading, ¿qué es trading? Es el comercio de criptomonedas. Okay. Trading de criptomonedas. ¿Y por qué tú crees que hay confusión en los funcionarios públicos acerca de la legalidad o no de esta actividad si está tan claramente establecido en normas constituyentes, en legislación, decreto, providencia, el mismo white paper que el white paper del petro lo establece, creo que en una de las primeras páginas. En su página número 5, en la página número 5 establece cómo se compra petro. Y bueno, define el mercado primario, define lo que es el mercado primario, lo que es el mercado secundario, incluso en los términos y condiciones de la PetroApp y los términos y condiciones y la providencia 098 de la plataforma Patria donde se intercambian con Petro también. ¿Será que estos funcionarios, algunos de ellos no saben que el mismo Estado participa en estas plataformas suministrando, siendo el principal proveedor de liquidez en estos mercados? Es decir, suministrando los activos, o sea, los criptoactivos, en este caso el Petro. Claro. No lo saben. No lo saben, se convierten en unos saboteadores de la política del Estado venezolano, se convierten en saboteadores de la política desarrollada por el presidente Maduro. O sea, si yo entro en un exchange, por ejemplo, Patria, y allí compro los petros a la tasa del mercado, que el exchange me permite comprar. La liquidez no la proveo yo, la provee, se supone que el dueño, el que maneja el exchange, ¿verdad? ¿Y quién maneja el exchange? El Estado. Es que el precio, usted le puede poner precio a lo suyo. Se trata de un criptoactivo. Estamos en presencia de un activo digital y usted tiene la propiedad. Al tener la posesión de su criptoactivo, usted le pone el precio que le dé la gana. No, pero yo iba a otro. Bueno, eso es importantísimo lo que acaba de decir. Yo lo puedo poner, o sea, hasta lo puede regalar si quiere. Yo puedo ofrecer también lo que yo quiera y si me lo venden. Si te lo compran. No, o sea, si yo quiero, digamos, ofertar para comprar. Yo ofrezco a un precio y si el sistema me lo otorga, son míos. Claro, es que yo puedo y yo lo puedo vender, regalárselo a un tercero o vendérselo al triple. Es que yo puedo transar dentro de una plataforma puedo transar, pero yo puedo transar de manera directa contigo. Te vendo unos petros en $100 y tú estás tan urgido y me lo compras en $100. Eso es parte de la oferta y la demanda que hacen los privados. Por eso expliqué en el primer momento que la primera regulación que tiene una criptomoneda es el white paper y la segunda regulación que tiene un criptoactivo, una criptomoneda, es la autonomía de la voluntad de las partes, establecida en los códigos civiles de cualquier país, y eso es ley entre las partes. Te vendo una cripto, te las compro, dame el precio, $100, $200, $1.000.000. Eso es problema tuyo si me lo pagas o no. Es correcto. No, y estamos totalmente de acuerdo allí. Ahora, a lo que yo iba es lo siguiente. Dado que los precios o el precio lo podemos definir entre las partes, podemos transar a través de un exchange o a través de una plataforma o de forma personal, por eso se llama lo que llaman P2P o peer-to-peer. Claro, allí entra en juego, y haciendo un poco de abogado del diablo, el elemento de la legitimidad de los capitales que tú posees y que me estás vendiendo. Por ejemplo, si yo te voy a vender un carro y tú me lo quieres comprar, tú en principio confías de que mi carro, su origen es lícito. Sin embargo, el procedimiento acá en Venezuela establece que para tú poder un carro tienes que pasarlo por una revisión de tránsito para asegurarse que los cereales estén bien, bla, bla, bla. ¿Correcto? Correcto. En el caso de los criptoactivos, aclara lo siguiente: ¿cómo la persona que compra, porque vamos a suponer, no siempre le estás comprando a alguien de confianza, a veces le estás comprando a un tercero que a lo mejor no lo conoces bien, cómo te aseguras tú, el comprador, de que el origen de estos fondos que yo te estoy dando a ti son lícitos, por ejemplo? ¿Tienes cómo protegerte? Claro, muy sencillo, hermano. Nosotros hemos ideado dentro de nuestra investigación el protocolo CryptoJuris para eso. Por ejemplo, ¿en qué consiste el protocolo CryptoJuris? Si nosotros vamos a transar, la primera recomendación, si vamos a hacer una transacción P2P fuera de una plataforma, que en la plataforma ya está verificado por el protocolo KYC, porque la plataforma te conoce, y es importante que usted está transando en una plataforma digital y esas plataformas son irrefutables, es decir, usted cuando está dentro de la plataforma se sabe que usted está transando con fulano de tal, y si no hay repudio con que yo estoy transando, se entenderá que la persona que está registrada allí con ese usuario es la persona correspondiente. Eso es dentro de la plataforma. Y más si la plataforma está autorizada legalmente a funcionar en Venezuela. Ahora, si estamos fuera de una plata, o sea, imposible transar fuera de la plataforma, pero lo puedo hacer dentro de la plataforma con los pares o con la oferta de la plataforma, o te lo puedo transar dentro de la plataforma PetroApp, porque debo funcionar dentro de esa plataforma, pero te ofrezco los petros, los criptoactivos directo
sin intermediario de ninguna especie. Entonces, ¿qué hacemos el protocolo CryptoJury? Un contrato compra-venta con una nota de origen y destino de los fondos. Eso le permite a usted protegerse y comprometer a su interlocutor, a su comprador, a su vendedor, comprometerse en caso tal de que las autoridades requieran aclaratoria del origen de los fondos y el destino de los fondos. Ya usted está creando una nota en un contrato compra-venta de cripto. Usted está creando la nota para ir y se está comprometiendo para ir en caso tal de que exista un requerimiento de la autoridad, usted ir a aclarar la situación. Esa es la nota que le va a proteger a usted. Y fíjate que no estamos diciendo que las personas no deben reportar su actividad, que eso lo establece ya la legislación actualmente. Toda actividad cripto que se hace en Venezuela debe ser reportada y eventualmente justificada a través de tu contabilidad, de tu declaración de impuestos, etcétera, porque es una actividad comercial como cualquier otra, como vender perro caliente, que se supone que genera una renta y por lo tanto tienes que pagar unos impuestos, ¿ves? Unos tributos. O sea, entonces, pero aparte de eso, lo que tú estás aclarando es muy importante, porque le estás diciendo a una persona, o sea, yo voy a comprar un criptoactivo, pero yo quiero saber que el origen de ese criptoactivo es lícito, ¿cómo me protejo yo en ese caso? Pero si le estoy comprando directamente al sistema, un sistema como Patria, por ejemplo, o la misma PEX, que es la nueva exchange que tiene la gente de la plataforma PetroA, la liquidez la provee el mismo exchange normalmente. Claro. Entonces yo no necesito hacer ningún contrato con Patria cada vez que voy a comprar unos petros en Patria a través del mecanismo automático. Porque esas plataformas funcionan como una especie de scroll. Ya te están verificando, ya te verifican, y en lo que tú pagues, si en el caso de que estás comprando cripto, pagan, verifican y te liberan las cripto. Es una especie de scroll, una especie de resguardo, de tal manera. Y la plataforma, lo que tienen que hacer los usuarios de la plataforma es leerse los términos y condiciones. En los términos y condiciones de cada plataforma están las reglas bien claras. Pero normalmente la gente no hace, la gente no lee. Sí, pero es una obligación de leerla. El conocimiento no implica su incumplimiento. Por supuesto. Y afortunadamente hay personas que sí lo leen y bueno, y nos hemos puesto la tarea de tratar de transmitir también este mensaje por otra vía que no es directamente la lectura en la plataforma, sino a través de un medio de comunicación como esta forma. ¿Entiendes? Donde le tratamos de instruir a la gente, o por lo menos despertar ese cruzamiento de la curiosidad, de tal manera de que profundicen también las personas y no simplemente se queden en lo que estamos diciendo acá, sino que ellos también se documenten y verifiquen toda esta información que estamos dando. Claro, fíjate, los instrumentos jurídicos, en el caso de white paper del Petro, en el caso de los términos y condiciones de la PetroA, los términos y condiciones de la plataforma Patria, te permite técnicamente y jurídicamente hacer transacciones P2P. No entiendo porque hay personas que dicen que transar de manera P2P es ilegal, que tengo que hacerlo en una exchange o tengo que hacerlo bajo otra figura que no entiendo cuál es, pero si técnicamente me lo permite y la norma me lo permite. ¿Cuál norma me lo permite? Los términos y condiciones, el white paper del Petro, los términos y condiciones de la PetroA, los términos y condiciones de VEX, los términos y condiciones de Patria. Si te lo permiten, ¿por qué otro te lo va a prohibir? Recuérdense que en materia jurídica existe el principio de competencia. Ese principio de competencia es aplicado a los funcionarios públicos. El funcionario público solo debe hacer lo que la ley le permita. Si la ley no le permite opinar, emitir opinión jurídica sobre qué tipo de transacción voy a hacer o actuar de manera ilegal, entonces está el artículo 49 del decreto constituyente para esos funcionarios que se extralimiten en su función, y también están los procedimientos administrativos sancionatorios cuando esos funcionarios actúan descontextualizados y fuera de la norma. Es que definitivamente hay una mala costumbre en muchas de nuestras autoridades, lamentablemente, que es un producto tal vez, como decíamos al principio, de ignorancia, de muchos factores, para no entrar tanto en polémica, y se prestan estas situaciones en Venezuela, donde no debería ser en un estado social, democrático, de derecho y justicia como el de Venezuela, donde se nos ha enseñado en estos 20 y pico de años, entre otras cosas, a cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes como ciudadanos. Yo entiendo, fíjate lo siguiente, Portillo, desde el punto de vista de mercado, yo puedo entender al ente regulador que dice, bueno, es que yo prefiero que las transacciones se me hagan, la mayoría se me hagan por los exchanges, y ojo, estamos de acuerdo, hasta en cierto punto estamos de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque cuando tú haces transacciones a través de los exchanges, tú como Estado y tú como garante del protocolo, del proyecto, etcétera, tú puedes ir monitoreando y ver cómo se está produciendo lo que llamamos el mecanismo de establecimiento de precios del activo, ¿verdad?
¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué pasó con el bolívar? Porque el bolívar lo pulverizaron en cuestión de unos pocos años. Porque no había un mecanismo de cubrimiento de precios entre el bolívar y el dólar, porque se ilegalizó la compraventa de bolívares en Venezuela. Entonces se transformó en un monstruo, una paginucha que estaba supuestamente un tipo allá en un Home Depot en Estados Unidos, montó una página y entonces él supuestamente monitoreaba el mercado de las mesas de cambio de Cúcuta, un pueblito minúsculo de Colombia, en donde se cambiaban bolívares por dólar. Y entonces él decía que esas transacciones que supuestamente le están monitoreando, sin nunca explicar el método científico, la ecuación que usó para el cálculo de la ecuación de precios, ni nada, él decía que ese era el dólar paralelo. Llegó un momento que la población, carente de otro instrumento, otro indicador de mercado, tomó ese indicador como válido y se creó el dólar paralelo, el famoso dólar today, ¿okay? ¿Qué trajo como consecuencia? Que después no teníamos control, no había realmente una información, hasta que el mismo Estado dijo, ya va un momentico, deja que la gente trance su dólar libremente y vamos entonces, bueno, a ir siguiendo los indicadores del mercado, no importa el nivel que esté, o sea, vamos a ver cómo se comporta el mercado y de alguna manera vamos tomando los indicadores de lo que haya en el mercado y le vamos mostrando a la gente, mira, este es el indicador de la paridad bolívar-dólar, por decirlo de una manera. En el caso del bolívar, bueno, lamentablemente ya demasiado tarde, porque lo que siempre hemos dicho acá, la confianza en el sistema monetario venezolano es nula por parte de nosotros mismos los venezolanos, hay que decirlo. Ni el Estado, ni los ciudadanos ya tenemos confianza en el sistema monetario y como ya también hemos dicho aquí muchas veces, un sistema monetario, su base principal es la confianza. Hemos escrito esta white paper hablando del tema de lo que sustenta realmente un sistema monetario, más allá de las reservas de petróleo, más allá de lo que tú quieras, o el oro, así lo peguen al oro, lo que tú quieras. Un sistema monetario, si no hay confianza, el sistema monetario colapsa, que es lo que pasó aquí en Venezuela y es lo que está pasando, por cierto, lo que decíamos al inicio del programa, está pasando con el dólar norteamericano. Pero entonces, en la criptomoneda Petro, que estamos apuntalando, que queremos que se desarrolle, que queremos que se transforme en una divisa nacional, que queremos cuidar su valor de mercado, oye, nos interesa que la mayoría de las transacciones se hagan en los exchanges, porque en los exchanges yo los puedo monitorear y yo puedo decir, bueno, sí, mira, este hizo tantas operaciones de compra aquí en este exchange, por ejemplo, cualquiera, vamos a decir un ejemplo, por no hacerle propaganda a ninguno específico, pero ellos que son uno de los más conocidos, y las tantas operaciones en el libro de órdenes de venta, cruzas, sacas el promedio, pero el petro vale tanto, en bolívares, en dólares, o en bitcoin, etc. Y de ahí sacas tus indicadores. Las operaciones peer-to-peer que hagamos tú y yo no forman parte de ese universo de operaciones que están ocurriendo, pero que nadie las está monitoreando y por lo tanto no se sabe cuál fue el precio que tú y yo pactamos, pero a lo mejor la operación que tú y yo hicimos fue una operación grande que si la metieras en el universo de operaciones totales cuando saques el promedio, tú vas a tener un impacto importante en el precio de esa operación que hubiese tenido y se hubiese marcado. Entonces tú como Estado, yo puedo decir, bueno, está bien, a mí me interesa que la mayoría de mis operaciones se hagan en exchange, además que son seguras, se supone que los exchange hacen el procedimiento de calle C que tú mencionas para asegurarte de que la persona que está haciendo la operación sea una persona legalmente habilitada para hacerlo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero tampoco te puedes decir que no, entonces como yo prefiero aquello, entonces yo voy a limitar esto, no, porque si tú limitas eso, entonces restringes el mercado y entonces imposibilitas que el mismo se desarrolle y es lo que tú quieres, a más allá de que se quieren muchas otras cosas, o sea, para poder lograr el objetivo, como por ejemplo el incremento de la usabilidad. Si tú quieres cuidar el precio de tu activo, dale usabilidad a tu activo, es tuyo, ¿verdad? Entonces desarrolla la usabilidad. O sea, tenemos el criptoactivo Petro, bueno, ¿en dónde lo estamos recibiendo? ¿A cómo lo estamos recibiendo? Como institución. No sé qué opinas al respecto, Ernesto, por favor. Sí, fíjate una cosa, yo soy del criterio de que el Estado te está monitoreando porque recuérdate que la cripto funciona en blockchain y la blockchain deja un registro de trazabilidad. Ok, el precio que establecieron cuando se hacen transacciones peer-to-peer, a lo mejor si lo hace fuera de un exchange no está registrado, pero la transacción está quedando registrada, ya sea registrada en un exchange o ya sea registrada en Patria o ya esté registrada en Para eso está la cadena de bloques. Para eso está la cadena de bloques porque está registrada. Ahí está registrada la transacción. Ahora, el precio que acordaron las personas que lo hicieron, si lo hacen fuera de un exchange, a lo mejor no queda registrada, no queda registrada, pero para efecto de transacción, las personas tienen que tener la libertad de escoger. Claro. Y la norma te lo permite, la persona tiene la libertad de escoger dónde hacer su transacción. La puede hacer dentro de la plataforma Patria, dentro de la Petro
privada o dentro de una exchange o peer-to-peer. Claro, debe utilizar cualquiera de ellas, pero lo tiene que hacer de la persona que tenga la posibilidad de escoger. Y la transacción va a quedar registrada y paga el fee correspondiente o paga la comisión correspondiente de la plataforma que utilizó. Claro, por supuesto. Y bueno, también tenemos que recordar que precisamente el caso del Petro, por ser una criptomoneda centralizada, ¿okay? Es muy fácil determinar quién es el dueño por parte del ente centralizado, ¿correcto? Quién es el dueño de la billetera que recibe. Claro, eso no quiere decir que el Estado, digamos, está publicando los nombres y los apellidos de los que tienen Petro. Sí, no está reservado, pero ellos por cuestiones de seguridad, como decíamos al principio, por ser una divisa, etcétera, etcétera, se busca, o sea, ellos tienen un control de una base de datos, que por cierto, muchos de los puristas de las criptomonedas, los bitcoiners originales, dicen que eso es una aberración, por ejemplo, porque va en contra del concepto fundamental de lo que es una criptomoneda, cosa en la que yo difiero, porque yo también difiero de eso. Ya va, para mí, criptomoneda tiene que tener 2 o 3 características fundamentales. Uno, tiene que ser criptográfico, o sea, la información que viaja del punto A al punto B tiene que ir encriptada para ser criptomoneda, cosa se llama criptomoneda. Tiene que haber una cadena de bloques en el medio, donde se haga el proceso de validación de la transacción, donde varios nodos, muchos nodos, probablemente mejor, si entre más nodos mejor, validen que la operación sea real, que sea válida, para que no haya duplicidad de gas, básicamente. Esos son los elementos fundamentales de una criptomoneda. Y otros elementos como que la divisibilidad de la criptomoneda, la fungibilidad en caso de ser necesario, y sobre todo la escasez en el suministro, que para mí es muy importante, porque para convertirlo en un elemento económico importante que pueda llegar inclusive a sustituir el sistema financiero o el monetario tradicional, como ya hemos dicho, el cual nosotros criticamos por la ilimitada y digamos que el exceso de libertad que tiene el ente centralizado de imprimir moneda. Entonces nosotros precisamente nos oponemos a eso, tratando de que este sistema sea limitado de tal manera que el sistema monetario como tal sea un sistema que no sea inflacionario y por lo tanto permita que se desarrolle de manera más estable una economía productiva como la que se quiere que se desarrolle en los países. Alberto, hay otro elemento importante dentro de lo que son las transacciones con cripto. Fíjate, en el white paper del Bitcoin se habla de transacciones privadas, no de transacciones anónimas. Entonces eso hay que aclararlo. Eso está establecido en el white paper. Se habla de privacidad de las transacciones, no del anonimato de las transacciones. Y esa transacción, cuando es privada, yo se la puedo revelar a quien yo quiera, pero no significa que no conozco a la otra persona. Siempre debe haber un mínimo de conocimiento de con quién yo estoy transando. Claro, entonces, es importante eso, ¿no? Que las transacciones son privadas, no anónimas. Es correcto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, Ernesto, y al regreso seguimos profundizando en estos temas que están bastante interesantes desde mi punto de vista. ¿Te parece? Ok, dale, adelante. Vamos al siguiente corte. Estamos de regreso, recordando nuestros contactos en Twitter, @radareconómico2, @hquevedo46, el teléfono de cabina 0212-716-5934 para sus comentarios, sugerencias, preguntas. Por acá en la 100.3 FM Alameda, la Radio Cultural de San Agustín, en su programa Hablemos de Criptos y algo más, episodio número 24, hablando del marco regulatorio del trading o el mercadeo de criptos en Venezuela, con el doctor Ernesto Portillo, director de CryptoJuris Venezuela. A propósito del marco regulatorio, Ernesto, uno de los que mencionamos allí, bueno, es que esta actividad, como toda actividad económica en cualquier país del mundo, genera una serie de tributos al Estado, ¿correcto? Hablábamos que seguramente tiene su impacto, o la ley de impuestos sobre la renta tiene algo que ver con la actividad de comercio ilícito de criptomonedas, así como la del IVA. ¿Qué otros impuestos o leyes aplican en el tema de las criptomonedas desde el punto de vista de trading, si se quiere, o en general, de toda la actividad económica relacionada con las criptos en Venezuela? Humberto, excelente pregunta, pero primero voy a contestarte algo que es importante saber y acreditar que uno está trabajando con monedas virtuales. Ya hablé de la Providencia 083, notificar al operador bancario. Es importante ver que existe también una normativa del registro contable de los criptoactivos. Está el decreto 4025 y está la Providencia 098. Es una CRIP donde usted debe hacer las anotaciones correspondientes de la tenencia de criptoactivos propios. Con respecto a los tributos, es importante saber eso, y agradezco la pregunta. Fíjate que vamos a la ley del IVA. La ley del IVA, en enero del 2020, incorporó los criptoactivos dentro de la nueva ley del IVA. Por ejemplo, en el artículo 27 de la ley
del IVA, te dice, bueno, usted puede pagar con un criptoactivo, puede pagar con bolívares, con divisas, con petro y con otros criptoactivos distintos al petro. Es importante saber que en materia del IVA, cuáles son las transacciones que generan hecho imponible. Las transacciones que generan hecho imponible en materia de IVA son la compra de bienes y servicios, pero dentro de la norma existen tres elementos importantes: la no sujeción, las excepciones y las exoneraciones. Una pregunta importante: cuando yo compro y vendo criptoactivos, estoy sujeto al tributo del IVA. Muy importante. Por eso es importante estudiar la naturaleza jurídica de una criptomoneda. Resulta ser que una criptomoneda, desde el punto de vista jurídico, es un activo inmaterial, un activo incorpóreo, un bien intangible. Y resulta ser que la ley del IVA te establece que los bienes incorpóreos no están sujetos, compra y venta no está sujeta, pero la transacción, el uso de la plataforma, el servicio que se aplica para la transacción que usted está haciendo, sí genera IVA. ¿Me entiende la explicación? Sí, o sea, la compra-venta de criptoactivos no genera IVA, pero el servicio para hacer la transacción sí genera IVA. Eso es con respecto. No, y si tú compras un activo, otro activo con la criptomoneda, por ejemplo, un carro creo que no aplica, pero si vas al supermercado, compras algo y lo pagas con criptoactivos, esa compra genera un IVA que también debe ser pagado en el momento. Claro, por supuesto. En la nueva ley del IVA es cuando tú compras criptoactivos. Pero si tú pagas un bien, un servicio con criptoactivo, entonces va a depender con qué criptoactivo lo estés pagando. Si lo pagas con petro, solamente te cobran el 16% del IVA. Pero si lo pagas con un criptoactivo distinto al petro o con una divisa, hay una tasa del IVA por encima, adicional, una tasa adicional. Fíjate, eso no lo sabemos. Es una tasa adicional, es decir, 16, entonces está entre 5 y 25%. Se llama alicuota adicional. Si lo pagas con un criptoactivo distinto al petro o lo pagas con divisa. Es importante saber que la nueva ley del IVA le da la orden a la administración tributaria que regule eso. Eso debe ser publicado en Gaceta cuánto va a ser la alicuota adicional, que va entre 5 y 25% cuando se paga con divisas o se paga con un criptoactivo diferente al petro. Claro, pero eso todavía no se ha implementado. No se ha implementado, pero lo establece la nueva ley del IVA. Es importante que la gente ya se vaya familiarizando. Incluso está establecido dentro de la ley del IVA el pago de inmuebles lo puede pagar con bolívares, con divisas, con petro o con criptoactivos distintos al petro. Usted puede pagar. Ahora, los inmuebles creo que no generan IVA. No, los inmuebles. La compraventa de inmuebles no genera IVA. Te genera una especie de IVA, una alicuota adicional. Es decir, si tú lo pagas con criptoactivo soberano petro, no pagas IVA. Pero si lo pagas con un criptoactivo, entonces te echan la alicuota adicional entre 5 y 25%, que todavía no está establecido. Está establecida la norma, pero debe la reglamentación. La administración tributaria debe establecer el modo. Claro, de la alicuota con eso adicional. presumo yo que se busca estimular el paso por el petro. Claro. Lo cual es muy interesante, para mi manera de ver, es astuto, porque con eso le incrementamos la usabilidad del petro y va a ser más rentable. Claro, la persona va a preferir, bueno, si tengo unos bitcoins, voy a comprar una casa, los cambio a petro y pago con petro. Por supuesto. Y con respecto al impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta se te genera de los incrementos del patrimonio que tú has tenido en un año, ¿verdad? Y si, por ejemplo, si tú compraste una criptomoneda en 100 bolívares y la criptomoneda está hoy en día a 500, hay un incremento del patrimonio. Por el incremento del patrimonio, te tienen que pagar el impuesto sobre la renta cuando vaya a declarar. Recuérdense que Venezuela es el primer país del mundo en transacciones con Bitcoin en la plataforma local Bitcoin. Es decir, ese dato, esa métrica te dice algo, que Venezuela, hay muchos venezolanos que tienen dentro de sus activos, tienen criptoactivos y entonces tienen que declarar para el impuesto sobre la renta a ver cuál fue su ganancia o su renta en el año correspondiente. Eso con respecto al impuesto sobre la renta. Bueno, los bitcoiners, los originales, no están muy contentos con esa información porque ellos dicen que no, que las criptomonedas no deben ser ni siquiera motivo sujeto de verificación por parte de ningún Estado. Ellos lo que llaman los anarcocapitalistas, ¿no? O sea, ellos creen que están solos en el mundo y que llegaron al universo por generación espontánea. No, recuerda que vivimos en un Estado y en el Estado uno tiene que, como deber contribuir con los gastos de la nación. Y
recuerde que usted, esa masa patrimonial que usted tiene en cripto, usted en algún momento la va a convertir en dinero fiduciario. ¿Por qué? Porque en todo el mundo no es cripto. Cuando todo el mundo sea cripto, posiblemente. Sí, te iba a decir eso, mientras no colapse el sistema, porque ya estamos viendo. Perfecto. Pero usted necesita justificar el origen de esos capitales para ingresarlo al torrente financiero mundial. Cuando usted vaya a hacer una transacción en un banco, le van a decir, usted está transfiriendo el equivalente a un Bitcoin que hoy en día está en $50,000, y a usted le van a preguntar en el banco de dónde tú tuviste eso, por ejemplo. Sí, y fíjate que nosotros no decimos acá, o sea, cuando decimos que estamos de acuerdo con que hay una regulación por parte del Estado de una materia económica como es el tema de la cripto en Venezuela, no quiere decir que estemos de acuerdo, por ejemplo, en la confiscabilidad de activos, porque ciertamente creemos en la inconfiscabilidad de tus criptomonedas, sobre todo las criptomonedas descentralizadas, que desde nuestro punto de vista depende ya desde la responsabilidad y del conocimiento que tengan los usuarios de sus criptomonedas. Muy difícil que a ti te confisquen un Bitcoin, pero como tú dices, cuando tú tienes que bajar eso al mundo fiduciario para poder hacer una transacción específica, esa traza empieza a generar lo que son los tributos y que hay que rendirlos porque somos parte de una sociedad de la cual también nos beneficiamos de cierta manera cuando recibimos los servicios. Vamos a aclarar varias cosas. La confiscación es una medida cautelar emitida por un tribunal. La confiscación. En el tema de los bitcoins a veces utilizan unos términos que en el tema jurídico se vuelven un oro. Vamos a ir aclarando eso. Fíjate, la confiscación es una medida cautelar dictada por un tribunal. Las criptomonedas son inconfiscables. Bueno, depende de dónde la tenga, porque si usted la tiene en un exchange nacional, cuando todo va bien en el ecosistema, todo el mundo está contento, ¿verdad? Pero cuando va mal, entonces le pido al Estado que intervenga. Humberto me vendió unas cripto y no me las entregó. Entonces tú no me vas a alegar a mí que tú eres responsable, que te tuviste que ver con quién hacías negocio y que el Estado no se va a meter allí. No, señor. Cuando todo va bien, todo chévere, pero cuando va mal, el Estado te tiene que proteger a ti. Vamos a buscar a Humberto porque cometió un fraude a fulano de tal, a Ernesto Portillo, ¿entiendes? Y entonces vamos a investigar dónde tiene las criptos, si la tiene en un exchange nacional, si la tiene en un exchange internacional, si la tiene en una wallet no custodial, todo eso hay que hacer. Pero ¿qué pasa? En la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo te dice, vamos a suponer que tú tengas tus criptos en una wallet no custodiada, en una wallet mega secreta, ok, pero yo sé que hice una transacción contigo y tú no me quieres devolver mis criptos, perfecto, entonces quédate con las criptos. La medida cautelar no te la puedo aplicar porque no puedo tener acceso a tu wallet, pero tienes un incremento de la pena por obstaculización a la justicia entre 1 y un tercio. Te lo dejo ahí, pues, adelante. No, está bien, perfecto. Eso es interesante lo que tú estás diciendo. Pero precisamente eso, claro, tú estás hablando en un supuesto hipotético de un fraude entre dos pares en una transacción. Es que los hay, no existen fraudes en el tema de claro, pero también estamos, yo lo veo más desde el punto de vista, bueno, si yo quiero ahorrar, si yo quiero incrementar mi patrimonio a través del trading, ¿qué puedes hacer? ¿Cuál es el problema? En exchange que no son, por ejemplo, no lo hago en ningún exchange nacional, o mis criptos las guardo en una billetera de hardware, que tú sabes que las hay, que no custodial, para el Estado es prácticamente imposible saber que las tengo. Sí, está bien, pero si tú cometiste un fraude, o tus criptos están contaminadas, detectan a través de porque el único invisible aquí es Satoshi Nakamoto. Nosotros somos perfectamente ubicables, y hay una investigación y resulta ser que Humberto lo está relacionando con el tema de la intimación de capitales, lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Van a ir por ti, te ubican, no quieres entregar las criptas, no quieres cooperar, obstáculos de justicia, hay un debido proceso y entonces te incrementan la pena entre 1 a 3 años, entre 1 y un tercio. Bueno, y eso es lo que están planteando, por cierto, en Estados Unidos ahorita, judicializar todo el tema, penalizar todo el tema de tenencia. Bueno, y no, pero también. Fíjate, ahí hay una tendencia. En el año 2020 fue el año de la regulación de las criptomonedas y fue el año de la tributación en el entorno de las criptomonedas. El órgano correspondiente a la materia de tributación de Estados Unidos envió en su formulario que reportara la tenencia de criptoactivos. España también en su formulario envió a que dijera, mira, ¿cuántos criptoactivos tienes tú?
porque eso es una realidad en el mundo. Es decir, el año 2020 fue el año de la regulación y el año de la regulación para la tributación de los criptoactivos. Eso es una tendencia mundial. No, eso es indetenible también. Y que entienda que existe una regulación en torno a la criptomoneda. Como le expliqué al principio, las criptomonedas gozan del principio de neutralidad tecnológica, pero lo que se regula es la conducta del ser humano. Usted puede utilizar una criptomoneda para hacer el bien o para financiar el terrorismo, como ya existe en estudios de Chainalysis, los estudios del GAFI. Hay un libro escrito en Colombia de la Asociación Bancaria de Colombia, escribió un libro muy interesante sobre los delitos y las criptomonedas. Está el informe GAFI, los distintos informes GAFI, y está el informe de Chainalysis que te tipifican los tipos de delitos, un estudio profundo de los tipos de delitos que hay en torno a las criptomonedas. Bueno, eso no significa que no seguimos promoviendo el ecosistema. No, por todo lo contrario, con esto no queremos nosotros asustar ni mucho menos, sino decirle que más bien es una actividad bastante controlada, si te pones a ver, o por lo menos que tiene los opuestos de mucha gente, pero que se puede hacer con el conocimiento debido, ¿no? Y la asesoría debida. Por eso aquí nosotros siempre recomendamos, cuando vayan a hacer transacciones, hacerlo por medios seguros. Recomendamos usar los exchange habilitados legalmente para ello. Los mismos del Estado, pueden ser los privados, que ya hay bastante por allí. Entonces, allí las personas van a tener pueden tener la confianza de hacer su operación de manera segura, sin que ocurra, digamos, o que tenga el riesgo de que vaya a ser estafado. Y de ocurrir algún tipo de evento de esta naturaleza, bueno, también tienen cómo recurrir a las autoridades a través de los órganos de seguridad del Estado, de la misma SUNACRI, que es la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, etcétera, etcétera, etcétera. Por allí puede desarrollar todos sus derechos también a la hora de que se sienta vulnerado en alguna de estas actividades que se realizan en el sistema de la cripto. Pero entonces, como vemos, esto es una actividad interesante, es una actividad que se puede desarrollar, como decimos en el programa anterior, no se necesitan grandes recursos para comenzar en el trading. Se puede comenzar con tan poco como, yo diría que con $20, no sé si es el límite inferior, pero o sea, tú puedes comenzar con muy poquito. Bueno, de hecho, en el sistema aparte tú puedes comprar Petro desde medio Petro o menos si quieres. Menos, desde un MEN en adelante. Sí, no, en un MEN no, creo que el mínimo es 0.001, no, 0.01, es lo mínimo que se puede transar en Patria actualmente, que es poco si te pones a ver, viendo el valor del mercado, pero se puede, tú puedes entrar allí e inmediatamente al segundo después los puedes vender y ya tener un profit, o sea, una rentabilidad, ¿ok? Y entonces la persona, claro, tiene que estudiar mucho, eso sí, lo tenemos que decir abiertamente, que tenemos que estudiar mucho todos los elementos, no solamente la parte legal, pero toda la parte técnica, la parte de mercado, etcétera, etcétera. Sí, bueno, como nosotros recomendamos la ruta para el uso de los criptoactivos, nosotros tenemos una información que lo pueden buscar en nuestras redes, la red de CryptoJuris, que son las rutas para el uso de criptoactivos. Lo primero que usted debe hacer es la ruta criptotécnica, es decir, empápese muy bien de cómo funcionan las criptos, las wallets, las plataformas, todo eso. Después va a investigar la ruta criptolegal, es decir, cuáles son los elementos legales que están relacionados con las transacciones con cripto. El tercer elemento es la ruta criptocontable, es decir, usted tiene que hacer los registros contables, verificar eso. La cuarta ruta, la ruta criptofinanciera, es decir, usted tiene que saber sacar sus cuentas, cuándo va a tener rentabilidad, no va a tener rentabilidad. Y la quinta ruta es la criptoformativa, es decir, la ruta que agrupa a las 4 rutas anteriores, es la criptoformativa. Fórmese constantemente, usted va a aprender cómo funciona y va a descubrir cómo han funcionado las finanzas a nivel mundial y se va a quitar ese velo de los ojos que hemos tenido, el miedo, y va a aprender muchas cosas. Inténtelo, como nosotros decimos, el que tiene miedo no tiene esperanza. Inténtelo y va a ver que le va a ir bien. Bueno, y ya para finalizar, Ernesto, a propósito de esta nueva gestión parlamentaria que arrancó en el 2021, la nueva Asamblea Nacional, que se supone que es la casa donde se desarrolla todo el marco jurídico y la legislación en Venezuela, como debe ser, como debe haber sido siempre, ¿qué propuestas rápidamente, en unos pocos minutos, ya para finalizar, estamos un poco sobrepasado el tiempo, le pudiéramos enviar a esta Asamblea nueva a propósito de todo el tema del desarrollo del ecosistema cripto en Venezuela que aspiramos se materialice a partir de este año, por ejemplo? Bueno, hay una tendencia nacional y es política del Estado, ya el presidente Maduro la lanzó, que era la economía digital. Debemos incorporar los criptoactivos a la economía digital. Y hay otra tendencia nacional que es que todos los estados están comenzando a crear su propia legislación en materia de criptoactivos.
lo que es la regulación interna a nivel de los estados, de su legislación o su marco regulatorio a nivel de estado. Bueno, y poniéndote a la orden, supongo yo, para cualquier asesoría. No sé si quieres repetir tus redes sociales para nuestras redes sociales, en Twitter, @juriscripto, en Instagram, @criptojurisben, mis redes particulares, @abgportillo, un número de teléfono de contacto 0412-977-2921 y el correo electrónico de criptojurisben@gmail.com. Agradecido, Ernesto. Bueno, como siempre, estos programas acá son muy aleccionadores, nos dejan mucho y bueno, de otra vez te digo, tienes las puertas abiertas, esta es tu casa. Mientras aquí estemos, estaremos dando la batalla y bueno, sabes que no estamos siempre juntos, pero estamos en nuestras trincheras cada uno, luchando para que esto se materialice, crear los criptos ciudadanos. Nosotros queremos formar en Venezuela, es la base fundamental para realmente liberar a nuestro país de las ataduras que tiene ahorita desde el punto de vista económico y en sí la liberación personal de toda la población. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Para concluir, bueno, reforzando el tema central, que es siempre la educación financiera y la introducción en la criptoeconomía, esperamos con estos programas dejarle, digamos, por lo menos la inquietud a nuestros ciudadanos para que cada día se involucren más en el tema cripto. Como lo decíamos hace unos días, estamos ya en una nueva época en donde es indetenible este avance de la revolución tecnológica financiera que traen las criptos y gracias a ella, bueno, esperamos que nuestro país se enrumbe por un mejor camino. Ya para despedir, bueno, le dejo los controles a Jonathan, vamos con la última canción para despedirnos y nos vemos, será la próxima semana. Hasta luego.